A lo largo de los años, desde el nacimiento de la rama de la ciencia de la vida, la biología, nosotros, como seres naturalmente pensadores, nos hemos preguntado qué es la vida, cómo separas algo vivo de algo que no lo está. Y seguramente tú, que me oyes, ahora podrías darme una respuesta muy válida a esa pregunta. Pero existen otras preguntas que aún muy poca gente siquiera se plantea en resolver, y que tal vez no les ve la importancia. Por ejemplo, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué hace que un ecosistema sea tal y no otro? ¿A qué consideramos ecosistema? Y algo mucho más confuso. ¿Dónde acaba un ecosistema y dónde empieza otro? Pongo las manos en el fuego a que nunca o casi nunca te preguntaste eso. Es por ello que en estos minutos intentaremos resolver estas preguntas desde nuestra propia experiencia, que al principio fue ignorante, ya que antes de informarnos sobre esto, nosotros tampoco nos habíamos cuestionado este tipo de cosas. Bueno, Carlos, gracias por esa presentación. Primero que nada, esas preguntas no son tan usuales y es verdad, no son preguntas que nos hacemos día a día. Por lo que es bueno saber qué es y cómo está definido un ecosistema, cómo se limitan o cómo se transponen uno al otro. Bueno, esa va a ser nuestra primera emisión, nuestro primer podcast, el cual está conformado por mi compañero Carlos Orbegoso y el que les habla Diego Landeo. Somos estudiantes de la carrera de Biología Marina y en este conversatorio tenemos el fin de informar y presentar los diferentes aspectos biogeográficos y temas relacionados tanto a los factores ambientales. Bueno, en esta pequeña ocasión presentaremos el tema el cual está relacionado a los ecotonos y los ambientes de transición. Y bueno, es necesario saber qué es un ecotono. Bueno, los ecotonos son ambientes que literalmente son de transición, es decir, que pueden estar delimitados el uno al otro. Y bueno, en esta ocasión nos sumergiremos en una pequeña conversación con dos invitados, por lo que explicaremos y deduciremos cada punto de vista, el cual cada uno nos comenta. De hecho, justo lo que tú mencionas, la palabra clave para entender lo que es un ecotono es la transición, usualmente entre dos o más ecosistemas, pero en los trabajos en los que he alcanzado a leer usualmente se da entre dos ecosistemas como el bosque, páramo o así. Y pues justo ese ecotono que he estado leyendo tiene muchísima relevancia para la conservación y implicancia legal. Bueno, ese es el caso en los Andes tropicales, del ecotono bosque páramo en Colombia y Ecuador, que ha entrado bastante en polémica, ya que existe una legislación que protege los páramos de las actividades humanas, pero el páramo limita con otros ecosistemas, como por ejemplo la selva húmeda o el bosque, o los bosques parameros. Entonces entra en discusión dónde empieza el páramo y dónde acaba el páramo. O sea, es decir, es que aquí yo puedo hacer actividades humanas y más allá ya no se puede. Es decir, ¿qué es el páramo realmente y cómo se limita? Y eso, pues, tiene una implicancia bastante polémica dentro de la biología e incluso en el marco legal. Así que, pues, desde mi punto de vista, sí hace falta bastantes estudios para definir bien lo que es un ecosistema, antes siquiera de centrarse en biodiversidad o en lo que usualmente nos centramos, pues, los del rubro de biología. Ujú. Bueno, como mencionas, esta delimitación es importante tanto para identificar y saber dónde termina. Como sabemos, hay muchos ambientes que alrededor del mundo funcionan tanto para diferentes tipos de trabajos que ayudan más que nada al sector económico de cada país, o pueblo, o villa donde se encuentren, debido a que esto ayuda a subsistir a muchas familias, tanto cientos como miles. Y bueno, tienes razón, es importante tener una pequeña concientización de las personas sobre saber cómo se limitan estos espacios, debido a que las actividades antropogénicas que se producen por el ser humano pueden radicar en el movimiento de especies y traslado de diferentes individuos a otros ambientes. En relación a esto, presentaremos a nuestros dos invitados, los cuales son conocedores en el rubro de la biología, cada uno en un sector específico. Ahora presentaremos a nuestro primer invitado, el biólogo general de la Universidad Mayor de San Marcos, Leonardo Humberto Mendoza, con una maestría en botánica. Bueno, ahora le haremos unas siguientes preguntas. Bueno, en sus palabras, ¿cómo definiría un ecotono? Bueno, yo considero que un ecotono es una zona de transición entre dos ecosistemas, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, en los ambientes en los cuales ha trabajado, ¿qué importancia tendrían estos ecotonos? Bueno, hay varios ecotonos que tienen importancia, por ejemplo, que dan servicios ecosistémicos a nivel de la sociedad, pero a nivel biológico creo que podrían ser un sitio importante de estudios en los cuales podemos caracterizar las adaptaciones que tienen muchas especies de organismos, ¿no? Como son zonas de transición, deben haber especies únicas que permiten adaptarse a estas ambas ecosistemas que están en transición, ¿no? Por lo cual sería interesante desde el punto de vista biológico. ¿Y cómo podrías relacionar estos ecotonos o esta transición morfológica con la comunidad que trabaja? Bueno, yo trabajo con microalgas
¿no? Y también con zooplancton. Por lo tanto, en el caso de microalgas, se podría estudiar qué adaptaciones tienen cuando hay dos ecosistemas acuáticos diferentes que se están uniendo. En el caso, por ejemplo, de una laguna, un lago y un río, ¿qué adaptaciones presentan estas microalgas para sobrevivir tanto en plancton o perifito de cochas, lagos, lagunas y ríos, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, sería muy relevante estudiar eso. Y en esos trabajos sería importante delimitar los ecotonos en esos ambientes. Mira, la verdad que no lo había pensado tal cual, pero ahora que lo mencionas, los ecotonos en sí deberían estudiarse. O sea, no son objeto de estudio per se en la parte acuática, pero creo que sería muy interesante estudiarse, ¿no? Quizás también los estuarios pueden sí, eso sí hay estudios, pero la parte amazónica, ahora que estoy recordando la parte acuática, no tanto, ¿no? Pero es una buena sugerencia, buena idea poder limitarlos para estudiarlos. Bien, lo que resalto del profesor Leonardo es la palabra clave transición de los ecotonos entre dos ecosistemas, que él define como dos ecosistemas nada más. En cambio, creo recordar que puede haber entre más de dos ecosistemas y obviamente se me hace la pregunta, ¿existirán ecotonos de más de dos o de más de tres? Bueno, a mi parecer probablemente sí existan, pero dependiendo a qué estamos considerando ecosistema, porque existen microecosistemas o ecosistemas que usualmente conocemos como los bosques, los páramos, los desiertos, pero nosotros mismos podríamos ser un ecosistema para los microorganismos que, por ejemplo, habitan nuestro estómago o, o cualquier mancha de tierra. Podemos llamarlo ecosistema, y claro, por eso es una definición un poquito controversial. Bueno, en este caso tienes razón. Es verdad que hasta nosotros los seres humanos o animales pueden ser caracterizados como ecosistemas, debido a que tenemos bacterias que subsisten de nosotros. Y si nosotros morimos, pues esos también mueren. Algunas personas pensarán que tal vez podrías formar un ecotono con otra persona o con el ambiente que te rodea, pero eso no es verdad, debido a que nosotros las personas somos ecosistemas aislados. Es decir, que las bacterias que están a tu alrededor, por ejemplo, en las mesas, en las sillas o en otra persona, no son, por así decirlo, endémicas de ti, son diferentes. Y bueno, con respecto a tu pregunta de que si existiría ecotonos con más de dos ecosistemas, bueno, sí lo hay. Hay algunos ejemplos, como lo mencionó en una charla que tuvimos con el doctor Aponte, en el cual nos menciona eh, el pequeño estuario de Talara. Limita con una pequeña isla en la cual se pueden encontrar diferentes tipos de individuos, tanto aves migratorias como aves endémicas de esa zona, o aves guaneras. Como también se pueden encontrar diferentes tipos de individuos que pueden ser tanto terrestres como acuáticos, o diferentes tipos de flora y fauna que puede habitar en este. ¿Me podrías explicar un poco más sobre tal vez el ejemplo del páramo y bosque y sobre cómo se podría relacionar con este tipo de ambiente, por favor? Respecto a lo que yo leí sobre los ecotonos de bosque páramo, de hecho tiene un poquito que ver con lo que dijiste al principio, de que nosotros los humanos somos ecosistemas tipo isla, estamos aislados, bueno, nuestra microbiota está aislada del exterior y por tanto muy probablemente no podríamos considerar un ecotono entre el ambiente y nosotros mismos. Pues resulta que estas islas que consideramos esos pequeños ecosistemas aislados de otros en un medio en el que no pueden dispersarse, son bastante característicos de esta zona de transición del páramo bosque, ya que aquí se encuentran pequeñas islas de bosque paramero en la zona de transición. Es decir, imagina pequeñas islas de árboles en en una zona de bosque en el que no se pueden desarrollar las especies que se aprovechan de este bosque. Y pues por lo tanto están bastante aisladas. Pero sigue siendo parte, estas islas, de la zona de transición y no formaría parte del ecosistema en sí, que sería el bosque paramero. Mm, Y otra cosa que me llama la atención ya pasando de tema, retomando la entrevista, bueno, respecto a lo que dijo el profesor Leonardo, sí me llamó bastante la atención que mencionó que existen organismos que tienen adaptaciones y que estas adaptaciones son de interés para la biología, ya que pues a través de la gradiente del cambio, de la transición, pues les obliga a estos organismos a desarrollar adaptaciones probablemente únicas y que pues llamaría bastante la atención. Y sería muy interesante de estudiar, de hecho, a mí me llamó la atención cuando el profesor mencionó esto y pues me di la tarea de buscar. Y
Y pues sí encontré que las plantas, muchas de las plantas en los ecotonos tienen bastantes adaptaciones para el cambio. Bueno, las adaptaciones son algo que delimita mucho la supervivencia de los individuos en estos tipos de ambientes, debido a que son ambientes lo cual les delimitan entre dos y pueden tener como características diferentes. Por ejemplo, pueden ser, un ejemplo podría ser tipo una laguna o un estuario, el cual puede estar ubicado tal vez en una zona montañosa, y en el caso de que haya lluvias, pues se sabe que a veces el caudal sube y a veces se puede generar diferentes pocitas en el ambiente en el que se encuentra. ¿Tú crees Claro, te que, refieres a que se unen, ¿no? ajá, O sea, cuando la corriente sube el agua y pues esa pequeña lagunita que antes estaba aislada se puede unir al gran río o al gran lago, claro, ¿no? claro. ¿Y tú crees que esos ambientes los cuales se forman ahí podrían ser considerados ecotonos o tú crees que pueden ser considerados como ambientes temporales? Mm, diría que pueden ser ambientes temporales, dependiendo si es que tienen una estabilidad propia de su ecosistema. Por ejemplo, una pequeña, una pequeña laguna, por así decirlo, que tiene sus propios parámetros medioambientales y que se diferencia muy bien de de sus ecosistemas aledaños, pues no creo que sea realmente una zona de transición, un ecotono. Pero en cambio, si es que tuviese bastante similaridad con los ecosistemas acuáticos aledaños, como el Gran Lago, el ejemplo del Gran Lago, y estuviese entre bueno, entre el lago y otro ecosistema, y cuando se da la dinámica de la lluvia, pues cambia y se fusiona, por así decirlo. Pues a mí, en ese caso, sí me parecería un ecotono con dinámica, es decir, que no siempre el ecotono va a estar en el mismo lugar, ni va a medir exactamente lo mismo, ni va a ser siempre lo mismo. Bueno, es verdad tu respuesta y es interesante un poco saber sobre cómo estos ecosistemas pero se pueden formar de una manera, de una manera tanto natural como por intervención. En relación a esto, tomaremos en cuenta nuestro segundo invitado, el cual es un ictiólogo reconocido, el cual ha trabajado en diferentes ambientes a nivel nacional. Y nos menciona un poco sobre un ejemplo en el Amazonas, el cual está relacionado más que nada al Río Negro y sus aguas oscuras, o mejor dicho, sus aguas negras, y su relación con las aguas claras y sobre cómo se puede encontrar una gran variedad de riqueza de especies en un ambiente, por así decirlo, pobre. En tus palabras, ¿cómo definirías un ecotono? Los ecotonos básicamente son zonas de transición, zonas de mezcla, ¿no? Esta franja donde cambian las condiciones de un tipo de ecosistema a otro, ¿no? En el caso de ecosistemas acuáticos, eso está altamente influenciado en los continentales por las características físico-químicas, ¿no? Por el tipo de agua, ¿no? La limnología. ¿Qué importancia tendrían los ecotonos en los ambientes en los cuales has trabajado? Representan varias oportunidades, representan también una forma de describir cómo se dan las adaptaciones y las particularidades de ciertas especies por escoger o las preferencias que estas tienen por determinados tipos de ecosistemas. En algunos casos tienes especies que sí son más versátiles, que pueden pasar, digamos, de una característica fisicoquímica con muy baja cantidad de nutrientes, muy poca conductividad, a un ambiente, a una zona de transición como el río Amazonas, ¿no? Donde tienes mayor conductividad eléctrica, un pH más alto, ¿no? Y esto tiene influencia, por ejemplo, en las densidades que estas especies puedan tener, ¿no? Y entonces estas zonas de mezcla pueden representar, por una parte, esta ayuda a que una población tenga mayor biomasa, como que también pueden representar barreras de dispersión, ¿no? Algunas especies pueden encontrar en estas condiciones una dispersión limitada y preferir un tipo de ecosistema frente a otro, ¿no? Y a su vez también esto, por ejemplo, para el caso de zonas de transición en el estuario del Amazonas, es una de las áreas de mayor productividad pesquera. ¿Cómo podría relacionar los ecotonos con la comunidad con la que trabaja? En este caso, ambientes continentales. Nosotros hemos encontrado diferencias en las composiciones de especies, ¿no? Por estos tipos de ambientes acuáticos, ¿no? Hay ciertos grupos que prefieren aguas, por ejemplo, las aguas negras, que tienen menor cantidad de nutrientes, una mayor transparencia, pH más ácidos, y es casi común ahí encontrar muchos peces eléctricos, cíclidos, hay destaque especialmente de las intensidades de los colores de muchas especies. Y a medida que vamos nosotros pasando hacia las zonas de agua blanca y en esta zona de transición, se puede notar un poco estos cambios, inclusive a nivel morfológico, ¿no? ¿Crees que es importante definir los ecotonos en los ambientes en los cuales ha trabajado? Sí, para todo lo que es ecología, por supuesto que sí, ¿no? Los ecotonos deben ser las definiciones, ¿no? En muchos casos, a veces inclusive
la amplitud de estas zonas de ecotonos pueden ser muy variables dependiendo pues de las dinámicas que uno puede ver. Por ejemplo, en manglares es bastante notorio, ¿no? En estuarios, por ejemplo, va a depender mucho del ciclo hidrológico en el cual estemos, ¿no? Cuando estamos hablando de los picos de creciente de los ríos, probablemente estas áreas son más amplias y cuando ya los ríos están más bajos, estas áreas de ecotonos se estrechan, ¿no? Por una sencilla explicación de tener mayor caudal versus menor caudal. Bueno, me pareció interesante lo que mencionó el profesor Hidalgo. Un punto que me llamó la atención fue el factor físico-químico. Más que nada se centró en los ambientes continentales, más que nada en el Amazonas, y sobre cómo los estuarios o lagunas que estaban presentes en estos ambientes pues limitaban con un río reconocido como el Río Negro, caracterizado por ser un ambiente con aguas no ricas en nutrientes, pero con una variedad y riqueza de especies. Por otro lado, antes de iniciar el podcast y las conversaciones con el profesor, nos mencionó un punto interesante y un ejemplo que, por ejemplo, al estar navegando en la costa del Atlántico, eh, saliendo por, saliendo por los caudales, nos menciona que seguiríamos navegando en las aguas del río. Y pues me entró la duda si posiblemente en estos ambientes se formaría un ecotono. ¿Tú qué opinas? Ah, pues sí, para mí obviamente es un ecotono y creo recordar que el profesor Max nos decía que esa zona de transición tiene una amplitud gigantesca. Podríamos estar hablando de kilómetros de transición entre lo que es el río Amazonas, el estuario y el océano Atlántico. Que sí fue bastante curioso saber que incluso navegando en los límites de la desembocadura del río Amazonas, aunque estuviésemos en zona del Océano Pacífico, seguiríamos navegando aguas continentales o aguas de transición del río Amazonas. Y de hecho también nos mencionaba antes de la conversación el cuento del Bagricico Valiente, que pertenece al folclore peruano. No sé si habrán escuchado hablar de esto, que es básicamente es un cuentito en el que nos enseña el ciclo de vida de los bagres. También mencionaba el profesor las especies migratorias que sincronizan su ciclo de vida y reproducción a estas zonas de transición y los ciclos hídricos que tiene el estuario, el río y en el océano. Básicamente, los grandes bagres van hacia el océano Atlántico y se desarrollan ahí hasta tener la suficiente fuerza para ir en contra de la corriente y así poder río arriba reproducirse, terminar de desarrollarse y desovar. La verdad que esa fábula o cuento es muy interesante. Como mencionaste, pues es el ciclo de vida que producen que tienen los bagres, ir y reproducirse en un ambiente el cual sea, por así decirlo, más adecuado. Y el ejemplo que podríamos tomar así muy interesante podría ser el Río Negro, debido a la poca capacidad, tal vez animal o alimenticia que hay en ese ambiente. Como sabemos, es un ambiente el cual es caracterizado por ser muy ácido, por lo cual le da también un poco su color tan característico. Y por así decirlo, ¿tú crees que algunos microorganismos pertenecientes al fitoplancton podrían estar presentes tales en las mezclas de agua que se producen en las desembocaduras que se presentan? O O sea, en las zonas de mezcla, en las zonas dices. de mezcla, claro. O en los ambientes más que nada cercanos a estos. O sea, de que hay. Siempre va a haber fitoplancton en las zonas de donde haya luz, agua, es un río, sí, muy probablemente va a haber fitoplancton. Ahora, en cuanto a la composición de riqueza, yo creo que sí va a variar. Pero ya el profesor Leonardo, y de hecho también lo menciona el profesor Max, que los organismos van a tener adaptaciones para, bueno, para atravesar estos ecotonos que pueden funcionar como barreras de dispersión también. Existen dinoflagelados continentales, como el del género Ceracium, que, que se enquistan cuando sienten que los parámetros físico-químicos o los nutrientes no son los adecuados, se enquistan y sedimentan, cosa que pueden atravesar perfectamente cuando la marea sube de un lago y usar el río como medio de transporte, pero en forma de quiste para resistir, y cuando llegue a un lugar muy adecuado como otro lago o otra charca aledaña al río, pues ahí perfectamente puede volver a desarrollarse y es una problemática en algunos casos de microalgas invasoras. Así que sí, estos organismos que tienen esa capacidad sí son bastante interesantes para estudiarlos biológicamente y sí representan un factor importante a la hora de estudiar estas zonas. Mm, es cierto. Quisiera volver a una pregunta a la cual los dos profesores nos respondieron de una manera diferente, pero a la vez acertada. Y bueno, quería preguntarte sobre que, ¿crees que más que nada los estudios en estas zonas de transición son, por así decirlo, relevantes? Y si son así para ti, ¿tú crees que son dados de una manera muy constante o no? Mm,
de que se deben estudiar después de todo lo que he leído, hemos leído para hacer para desarrollar este podcast y para entrevistarlos, pues sí es muy, muy importante. Ya desde la base de cualquier estudio ecológico se debería medir el ecotono para definirlo. Y otra cosa que menos se estudia, que ya de por sí delimitar un ecotono o estudiar los ecotonos no se estudia mucho, pues imagínate que lo que se estudia es la dinámica de estos, porque no todo el tiempo el ecotono va a ser el mismo. Así que para mí es importante, pero se estudia muy poco. Y de hecho el profesor Max estaría de acuerdo conmigo cuando digo que en Perú no se centra en eso, ni en dinámica ni en definición. Claro, porque como nos mencionó, creo que la mayoría se centra más que nada en ambientes definidos y ya hechos, ¿no? No en ambientes que ya tienen, que presentan tipo una diversidad o cambios constantes o a largo plazo. Bueno, concluyendo, los ecotonos deberían ser ambientes los cuales deberían ser estudiados de una forma más constante y a la vez deberían ser un conocimiento el cual debería ser proporcionado tanto para el lado científico como para el público en general, para que así la población pueda concientizar y aprender sobre cómo estos ecosistemas o ecotonos de transición son importantes tanto para nosotros como para los individuos que habitan y coexisten en estos ambientes. En tu caso, ¿qué conclusión sacarías? Que un Con... ecotono se puede definir como zona de transición y una barrera para la dispersión de las especies. No necesariamente va a ser un límite corto, puede ser una amplia, o sea, una amplitud muy, muy, muy grande, como puede ser el estuario entre la desembocadura del río Amazonas y el Océano Atlántico, o puede ser muy corto, como una charquita cerca a un río, o de importancia legal, como es el bosque páramo, o bastante desapercibido, como son las adaptaciones del fitoplancton. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por discutir conmigo y sobre librarnos algunas dudas sobre qué son los ecotonos. También agradecer a los que nos escucharon y bueno, hasta la próxima. Gracias.